Buen día, sean bienvenidos a este cuarto módulo que se titula ¿Cómo ser útil sin hacerlos inútiles? Y bueno, quiero felicitarlos por llegar hasta este módulo porque estamos a poco de concluir este curso. Y bueno, quiero presentarme, soy Valeria Lima, la ponente que les dará este curso. Y bueno, demos inicio con el primer tema, que es valores para comunicarnos. En primer lugar tenemos el respeto. Como segundo lugar tenemos preguntar antes. Aquí queremos referirnos, o me quiero referir, a que tenemos que preguntar antes de brindar o prestar este servicio a una persona con discapacidad visual. Por tercer punto, tenemos la sobreprotección. Tenemos que evitar a toda costa esta parte, ya sea porque queremos ayudar, porque sea un familiar, un amigo, porque tenemos que entender que una persona con discapacidad visual también son autónomas y son igual de independientes que uno mismo. Para eso llegamos al cuarto momento, que es no forzar. Si una persona con discapacidad visual no requiere de nuestra ayuda, es porque no la requiere. No tenemos que obligarlos a que tomen esta ayuda. Y bueno, demos paso al segundo tema, que es la comunicación. Y bueno, el hecho de que una persona tenga una deficiencia visual no se debe suponer que busca de nuestra ayuda. Y bueno, tenemos el primer punto, que es hablar en tono normal. Y bueno, con el fin de hablar despacio y claro en general, pues tiene sentido en que las personas con discapacidad visual tienen más desarrollado el oído, entonces no tenemos ni subir el tono ni bajar el tono. Tenemos que modularlo. ¿Para qué? Para dirigirnos a ellos. Y también en el dirigirnos entra la parte en que siempre tenemos que verlos a ellos. Si una persona tiene un guía, tenemos que dirigirnos a la persona con discapacidad visual, no al guía, porque a quien le estamos dando información o a quien nos estamos comunicando es a la persona con discapacidad visual. Y bueno, aquí también tenemos que ser específicos en el lenguaje, porque tenemos que tener esa precisión con el fin de no confundir a la persona. También el mencionar quiere decir que tenemos que comunicar todo. En este caso, si es necesario, porque de las cosas que se tienen que hacer, que no se deben de hacer. En el caso, si una persona se aleja, tenemos que mencionar esa parte. Si una persona se está acercando, tenemos que mencionar eso. Y bueno, un pequeño ejemplo es, vamos al cine, ¿no? Realmente ir al cine es un poco raro, o no asisten precisamente porque tienen que ir acompañados, o no es como muy padre que tú vayas a ver una película pero no entiendas del todo el contexto, sino que solo escuches cosas, e inclusive tanto ruido a veces molesta. Entonces, por ejemplo, si vamos al cine, tenemos que aplicar todo esto, porque te tienes que dirigir, tienes que especificar, mencionar, y también tiene que ver mucho tu tono de voz, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tienes que hablar como, ahora se están desplazando, no. O sea, tienes que inclusive darle como ese sentido a la película, ¿no? Pues si están como, no sé, tal vez una escena de golpes, pues tienes que especificar, no, pues está haciendo esto y así, ¿no? Tienes que ser muy claro y conciso. Y bueno, las cosas que tenemos que evitar son como juegos, el típico juego de la adivinanza de ¿quién soy?, ¿no? Eso tenemos que evitarlo a toda costa. ¿Por qué? Porque en lugar de, a lo mejor si a mí se me hace divertido, a esa persona no. Por el hecho de que a lo mejor no te puede distinguir porque conoce a muchas personas y pues no solo tengo el tacto, no vas de la misma forma siempre, ¿no? Entonces, a lo mejor te pueden identificar por el aroma, pero ¿qué crees? Ese día no llevaste perfume, ¿no? Entonces, lejos de sentir como bien, se siente frustrado, se empieza a sentir mal, y lo que no queremos es hacer eso. Y bueno,
con eso concluimos el tema número 2 y pasando al número 3, que es seguridad en el entorno, pues aquí vamos a ver cómo se empiezan a desenvolver, en este caso, pues a nivel familiar, en su entorno familiar, pero más específicamente en el hogar. ¿Cómo es ese tipo de vivencia? Y bueno, aquí pues ellos deben de conocer la ubicación de todas las cosas para precisamente disminuir un tipo de riesgo, ya sean golpes o un accidente. Y bueno, aquí sí se cambia como el orden de las cosas, tal vez un mueble, una mesa, un ropero, pues se tiene que informar de ello precisamente para que vuelvan a adaptarse y saber las dimensiones del espacio en donde se están desenvolviendo. Y bueno, puertas y ventanas siempre deben de estar cerradas o totalmente abiertas y previamente ya se debió de haber informado. Y bueno, en las sillas o en el caso del comedor, pues no deben de estar dispersas por la habitación, sino que deben de estar siempre en su lugar, ¿no? Inclusive esto también nos puede funcionar como una disciplina, en este caso si tenemos un familiar, pues una disciplina y también como uno mismo se va adaptando. Y bueno, con eso damos paso al tema número 3, que es ayudar en el desplazamiento. Aquí tenemos que entender pues que es una ayuda ocasional, ya sea en el ámbito escolar o social. Como primer punto y algo que tenemos que recalcar mucho es que tenemos que preguntar antes de ofrecer nuestra ayuda. Y bueno, que una persona con discapacidad visual pues la tenga, no debe de llevarnos o suponer que ella necesita ayuda. Como antes ya les había mencionado, pues son autónomos y también son independientes. Como un ejemplo tenemos el cruzar la calle. Aquí empiezan los dotes de la práctica. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que situarnos a su lado. No tenemos que estar ni al frente ni atrás de ellos. Tenemos que estar al lado para ofrecer nuestro brazo y que ellos lo tomen. Pero aquí, ojo, no tenemos que estar del lado donde está el bastón porque el bastón es su guía. Y si nosotros nos ponemos de ese lado, le estaríamos impidiendo cierta dimensión de donde estamos. Y también tenemos que especificarle, no sé, si viene un auto como espera, pasando este auto, podemos empezar a caminarnos. O no sé, vienen más autos, esperamos y posteriormente comenzamos a caminar. Otro ejemplo puede ser el bajar las escaleras. Aquí tengo una pequeña anécdota. Ya conocieron a mi compañero Uri, que les impartió el primer módulo. Y bueno, aquí, cuando recién lo conocí, a mí me pidieron, es que ayúdala a bajar las escaleras. Y yo me quedé como, ¿cómo? Entonces empecé como en una pequeña crisis. Entonces yo por inercia me situé al lado de él, detrás de él, perdón, y empecé a empujarlo, ¿no? Entonces eso no se debe de hacer. Entonces lo correcto o lo ideal es colocarnos delante de él o de ella y poner su mano en nuestro hombro y bueno, así para que tengamos una distancia y conforme nos empecemos a acercar a la escalera, indicar que ya está la escalera y con el mismo bastón ellos van sabiendo la dimensión de cada escalón, ¿no? Y entonces tenemos que ir a un ritmo que ellos lleven, a un ritmo pausado y también el nuestro. ¿Por qué? Porque no tenemos que ir demasiado rápido ni demasiado lento porque podemos ocasionar un accidente. Y bueno, también otro punto, pues en una relación habitual, en este caso, es indispensable tener códigos, pero en este caso no tienen que ser señales, sino corporales. ¿Por qué? Porque esto es con un motivo de seguridad, un mejor desplazamiento y bueno, para evitar que a lo mejor se sientan incómodos tanto ellos como nosotros en cualquier situación, ¿no? O sea, puede ser un toque de mano, de muñeca, un apretón de rodilla o inclusive un pequeño golpe, ¿no? Pero tenemos que definir bien
qué significa qué, ¿no? Entonces, inclusive si estamos grabando tal vez un proyecto y si vamos muy rápido, le tocamos, no sé, la rodilla para indicarle que está yendo muy rápido. Claro, previamente ya avisándoles, porque si no después no va a tener sentido, ¿no? También aquí este tipo de discapacidad no se había mencionado, pero es importante, me lo topé en mi búsqueda de información, y fue las personas sordociegas. Bueno, aquí en este caso las personas sordociegas pues son cuando tienen la disminución de ambos sentidos, ¿no? O viceversa, que son o viceversa. Y bueno, para comunicarnos con una persona sordociega, o si queremos ayudarles, bueno, pues nos tenemos que acercar de frente para saber si tienen resto de visión, o tocar el brazo para hacer saber que nosotros estamos presentes. Y bueno, tenemos que probar si tiene resto auditivo. En este caso, pues tenemos que hablar despacio y en un tono alto, sin llegar a gritar, claro. Y bueno, si es un lugar muy ruidoso, tenemos que desplazarnos tocándole previamente el codo y buscar un lugar tranquilo. Bueno, si es una persona sordociega que no ve ni escucha, la comunicación se realiza a través del tacto. Y bueno, lo más sencillo es escribir el mensaje con nuestro dedo índice en mayúsculas sobre la palma de su mano. O otras opciones pueden ser el colocar el dedo sobre la letra de una tablilla y componer el mensaje que queremos dar o recibir en este caso, o utilizar el móvil. Obvio, también ellos utilizan medios de comunicación como nosotros, porque tienen aplicaciones, ¿no? Y bueno, en este caso en el móvil pues nos permite leer, o que nosotros escribamos o dictemos, y porque tienen líneas braille, ¿no? Entonces, con eso ellos se van entendiendo. Y bueno, si es una persona sordociega sin resto visual, necesito apoyar mis manos en las personas que está como asignada como la guía para entender lo que me está diciendo. Y bueno, con esto pasamos al siguiente tema, que es, ¿y el empleo? Bueno, como sabemos, en una persona con discapacidad visual, una tasa de empleo disminuye mucho más que el de una persona convencional, pero eso no quiere decir que no puedan tener un empleo. A veces lo primero que pensamos es, el tacto, ¿no? Tiene que ser masajista. Y no, hay otros empleos en los que se pueden desenvolver muy bien. Por ejemplo, la música. La música tenemos que poner en práctica el tacto y una buena coordinación. Entonces, pueden saber, ellos encuentran inclusive la manera de cómo aprender un instrumento sin la necesidad de la vista. Como sabemos, una herramienta pues está el braille, entonces se pueden traducir de ese modo y bueno, con eso empiezan. Como músico es un tipo de empleo. Inclusive el ser cantante también. También otro puede ser programador. ¿Por qué? Porque en este caso de una laptop tiene programas, ¿no? Tiene lectores. Inclusive hay otras herramientas donde ellos también pueden seguir este tipo de comunicación. Entonces, pues, también pueden digitalizar, pueden resolver situaciones, problemas que se presentan. También otra cuestión puede ser la publicidad, el marketing, todo este tipo de situaciones. Publicista, también es otro empleo. O si quieren algo más, por ejemplo, la radio. En la radio pues no se necesita un tanto visual, entonces inclusive pueden ser diseñadores de podcast
Y bueno, eso ya es más personal, inclusive es una buena herramienta. Y bueno, esto también con el fin de que puedan conocer como otras cosas. Y bueno, con esto vamos a ir concluyendo con estos dos últimos. Por ejemplo, un consejero de salud mental no es como bueno, puede ser un psicólogo. Uri está de testigo. También tenemos chef. En este caso puede ser más como un ayudante en lugar de que cocine. ¿Por qué? Porque con los mismos movimientos se pueden aconsejar o inclusive con los ingredientes, ¿no? Y pues pueden hacer inclusive un plato muy perfecto, ¿no? Y bueno, con las cosas aprendidas tenemos que ponerla en práctica. De hecho, en la barra de descripciones les vamos a dejar algunos PDFs, videos donde puedan seguir conociendo esta parte y no solo quedarnos con la parte o con lo poco que les pude enseñar. Y también no se olviden de nuestra actividad, el juego de roles, que también es muy divertida. Y bueno, con esto yo concluyo y me despido. Soy Valeria Lima.